Fibras, la forma moderna de invertir en bienes raíces. Bueno, para serte honesto, creo que hay dos formas modernas de invertir en bienes raíces: las fibras y el crowdfunding inmobiliario. Y vamos a hablar de las dos en el canal, pero hoy me voy a centrar más en las fibras, que ya he hablado de ellas en el canal, pero hoy va a ser un video más especializado. Hoy no solamente quiero que revisemos cómo funciona, sino también un caso práctico, cómo se compra, cómo podemos empezar a analizar una de ellas. En México esto es algo relativamente nuevo, apenas va para una década que existen las fibras. En otros países como en Estados Unidos ya tienen un buen tiempo y se conocen bajo otro nombre, los REITs, Real Estate Investment Trust. Entonces sí, aunque muchos no lo conocían, es un instrumento financiero que ya lleva muchos años existiendo y funciona bien. Y déjame contarte que las fibras el año pasado tuvieron un rendimiento espectacular. Y me vas a decir: Manolo, susténtame con números esto, ¿qué es para ti espectacular? Bueno, me voy a poner un poquito técnico. Este video es de nivel intermedio, pero tampoco nada complicado. Vas a ver que cuando acabemos vas a saber explicar las fibras con total facilidad. Bueno, recordemos que si tú me preguntaras: oye, ¿cómo le fue a la bolsa de tu país el año pasado?, sería muy complicado que yo me pusiera a revisar todas las acciones que cotizan en la bolsa en mi país. Bueno, aquí en México son pocas, son 150, pero hay países que tienen miles de empresas que cotizan en bolsa. Entonces, para eso acuérdate que existen los índices, que no es otra cosa que un indicador, tal cual. Un indicador que agrupa varias inversiones. Puede ser un indicador que agrupa varias inversiones de la bolsa, varios bonos, varios metales, etc. Y para este caso que vamos a hablar hoy, que es de las fibras, hay un indicador que tiene adentro varias fibras y tal cual podemos con este indicador ver cómo ha sido el desempeño histórico de este instrumento financiero. Y bueno, me voy adelantando. Aquí en el país hay 15 fibras a escoger. Así es, hay 15 diferentes, cada una tiene diferentes propiedades de bienes raíces. Ahorita entraremos en ese detalle. Pero este índice que te platicaba, ¿qué hace? Agrupa 10 de las principales fibras que hay aquí en el país. Aquí te dejo el listado de cuáles agrupa con sus respectivos nombres. Entonces, si bien es el desempeño no de todas las fibras que hay en el país, pero sí nos da una referencia muy parecida con estas 10 que son de las principales de cómo le fue a las fibras. Y bueno, si eres tan visual como yo, quiero que ahora lo veas gráficamente. Este es el desempeño, la gráfica de cómo se fue moviendo el rendimiento de estas 10 fibras medidas por este índice. Y sí, como puedes ver, tiene cierta volatilidad, de repente para arriba, para abajo, pero tuvo una tendencia muy buena. Si tú ves el inicio y el final, se ve una tendencia al alza significativa. Y bueno, si pasamos esto a número, a cuánto rendimiento, aquí te dejo el valor de cuánto estaba ese índice a principios del 2019, cuánto a principios del 2020, lo que quiere decir que en el año tuvo un rendimiento nada despreciable mayor al 31%. Así es, que tus inversiones crecieran ese 31%, pues creo que no es nada despreciable. Pero bueno, a mí me gustan los datos bien fundamentados y con fuentes. Entonces bajé el reporte de S&P Global y podemos ver cuál fue el rendimiento exacto de las fibras. Podemos ver que hay dos datos, dos rendimientos: rendimiento total y el rendimiento de la variación en el precio. ¿Qué diferencia hay en estos rendimientos, que los dos son muy buenos? Bueno, el rendimiento total se refiere no solamente a ese crecimiento que viste del punto inicial al punto final, sino que además estos instrumentos también reparten dividendos. Periódicamente, por lo general cada trimestre, te van pagando dividendos. Entonces el rendimiento total del crecimiento más los dividendos fue mayor al 42%. Y luego tenemos el rendimiento simplemente de la variación del precio, es decir, lo que veíamos en la gráfica, que es ese 31%, un poco más, que yo te hablaba. Sea cual sea, los dos rendimientos sean bien interesantes. Pero yo ya te he dicho que cuando analizamos ciertas estrategias, algunas estrategias financieras, sobre todo como estas que tienen volatilidad, es decir, que no conocemos la tasa desde el principio y el precio puede ir fluctuando, como lo pudimos haber visto, entonces no hay que fijarnos en un solo año, en el último año de resultado, porque eso pues puede ser que haya sido un año extraordinario y nos sesguemos, o al contrario, que sea un año malo y que ya por eso digamos que no es bueno. Lo que hay que hacer en este tipo de estrategias es ver la historia, hay que ver el rendimiento en diferentes años. Entonces, aquí de ese mismo reporte te estoy poniendo cuánto ha sido el rendimiento, el total, el que incluye los dividendos y la apreciación de cada uno de los años.
Y fíjate cómo hay conclusiones bien interesantes. Puedes ver que hay unos años muy buenos, 2019, 2014, 2012, con rendimientos bastante interesantes. Otros que son más regulares, 2017, 2013 por ejemplo, y otros que no son tan buenos como el 2018 o 2015. Entonces sí, como ya te diste cuenta, hay diferencias entre año y año. Pero bueno, justamente esto es el arte de entender este tipo de instrumentos, sobre todo aquellos que cotizan en las bolsas. Y así va a ser siempre en este tipo de estrategias. Va a haber años buenos, malos, pero cuando analizamos distintos años y un periodo razonable de tiempo, podemos ver que en muchas ocasiones los años buenos compensan a aquellos que fueron regulares o no tan buenos. Ya de tal modo que el rendimiento total es bueno, es interesante, llega a ser positivo, pero eso no quiere decir que es garantía que todos los años van a ser espectaculares como el año pasado. Y aquí una pregunta natural que me podrías hacer es: oye Manolo, ¿entonces podría perder todo mi dinero? Ya vi que hay años que hubo cierta volatilidad y ciertas minusvalías. Bueno, para dejar claro qué es lo que hay dentro de una fibra, qué es lo que hay detrás de este instrumento financiero, pues básicamente hay dos cosas. O es una inversión en una propiedad, hoteles, centros comerciales, naves industriales, residenciales, o sea, hay bienes raíces. O también puede haber un componente de inversiones gubernamentales. Básicamente son las dos cosas que hay. Entonces, al final es difícil que una fibra pudiera llegar a valer cero, porque al final tienes algo tangible que hay detrás. Hay un bien raíz y ciertas inversiones muy seguras. Y bueno, otro gráfico que te quiero compartir que a mí se me hizo bien interesante es comparar cómo en la historia le ha ido al indicador de rendimiento total de las fibras comparado con cómo le ha ido al indicador de rendimiento total de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, de la muestra representativa de la bolsa. Y fíjate bien la diferencia, júzgalo por ti mismo. La línea azul claro es la de las fibras, la línea azul fuerte es el indicador rendimiento total de la bolsa mexicana. Bueno, hasta este momento no he explicado la diferencia entre una fibra y una acción de la bolsa. Hay cosas parecidas, pero cosas muy diferentes. Entonces ya, es momento de que empecemos a hablar a detalle qué son las fibras, cómo se compran, cómo funcionan. Entonces, por eso, esta estrategia se llama invertir en fibras, bienes raíces accesibles al pequeño inversionista. Vamos a empezar. Fibras, cosas parecidas a una acción. Bueno, tanto las acciones como las fibras cotizan en la bolsa de valores. Segundo, tienen un rendimiento variable. Ya lo veíamos en la gráfica. Si bien puede haber tendencias y puede haber buenos años, pero sí, el rendimiento va cambiando de precio todos los días. Si nos vamos a la definición, una fibra, ¿qué quiere decir? Fideicomiso de inversión en bienes raíces. Fibras. Y poniendo en términos simples, ¿qué es una fibra? Bueno, es un portafolio diversificado de bienes raíces, donde la persona que compre, que adquiera una fibra, no va a adquirir una sola propiedad, sino un portafolio de muchas propiedades, decenas, cientos o miles de propiedades, pero digamos englobadas en un solo instrumento financiero. Y me vas a decir: Manolo, eso ha de ser carísimo, ¿cuántos millones voy a necesitar para comprar una fibra? Calma, lo vamos a ver más adelante, pero te voy a poner un ejemplo de una fibra que cuesta 30 pesos. Obviamente tú estás comprando entonces una pequeña proporción de lo que representa todo ese portafolio. Va a haber millones de esas acciones que puedes comprar y bueno, tú vas a ser dueño de un pedacito, de una parte proporcional de ese paquete de muchas bienes raíces. Mientras más de estas fibras vayas adquiriendo, bueno, pues vas a ser dueño de una parte mayor, pero es un tema muy accesible. Y al principio te comentaba que en mi opinión esta es la forma moderna de invertir en bienes raíces, porque normalmente cuando un inversor se imagina bienes raíces, pues piensa en comprar un terreno, un departamento, una casa, hacer una inversión bastante significativa, buscar un corredor de bienes raíces, buscar un notario y hacer todo el proceso. En las fibras es bastante sencillo. Como te decía, cotizan en la bolsa. Entonces este es el proceso para hacer una compra. Bueno, pues así se ve un ejemplo de una plataforma o una aplicación de donde puedes comprar fibras. Al igual que las acciones, como ya lo he explicado en otros videos, para poder comprar acciones o fibras o instrumentos que coticen en la bolsa, necesitas forzosamente a un intermediario que te ayude a adquirirlas.
En este caso, una casa de bolsa. Una vez que abres un contrato en una casa de bolsa, te dan acceso a una plataforma o a una aplicación donde tal cual tú seleccionas el nombre de la acción o de la fibra. En este ejemplo que te pongo es una fibra que se llama Funo. Y bueno, yo estoy viendo que en este momento que hice el video tiene un precio del mercado de 30.83 y tú puedes poner una instrucción. Quiero comprar esta fibra y puedes poner a qué precio la quieres comprar. Yo, por ejemplo, voy a decir, quiero comprar 300 títulos, 300 de estas fibras a 30 pesos. Incluso un poco más barato del precio actual. ¿Quién sabe si alguien me las venda? Lo que hace la casa de bolsa es justamente empatar mi instrucción de que yo estoy interesado en comprarlas en 30 pesos y va a buscar a alguien que las quiera vender en 30 pesos. Si tiene 300 títulos, bueno, yo las compro, la otra persona las vende y así habré adquirido aproximadamente 9,000 pesos de fibras. Bueno, pregunta clave, ¿por qué existen las fibras? Antes, hace muchos años, antes de que existieran, el mecanismo para los desarrolladores que se dedican a bienes raíces, pues bueno, tenían que poner dinero de sus ahorros o tenían que endeudarse y así construir un centro residencial o un centro comercial. Ahora, con las fibras, también ellos pueden adquirir grandes sumas de dinero, pero del pequeño, mediano y grande inversionista. Con eso no solamente ponen sus ahorros, se pueden también pedir créditos, pero también tienen acceso a este nuevo flujo. Con eso pueden construir grandes desarrollos, mucho más propiedades y entonces todos ganan. El desarrollador construye más propiedades y el pequeño inversionista ahora puede participar. Entonces, para ir afinando más la definición de una fibra, estos instrumentos empezaron en el 2011. ¿Y qué hacen? Pues básicamente o adquieren o construyen bienes inmuebles. Esos bienes inmuebles van a generar ingresos. ¿De qué? De las rentas. Van a ser centros comerciales, hoteles, naves industriales, residenciales que entra un flujo por las rentas y los ingresos los distribuyen entre todos los inversionistas. Entonces quiero que veas tres grandes diferencias. Primero, no hablo de un proceso complejo como sería comprar un terreno o un departamento. Segundo, no estoy hablando tampoco de grandes cantidades, de cientos, de miles, de millones. Hablo aquí en un ejemplo de comprar una fibra que cuesta 30 pesos. Y tercero, la liquidez. Justamente yo meto una instrucción de compra, si alguien está dispuesto a vender, se hace en el momento y también en el momento que yo ya quiera vender esas fibras, porque yo ya no las necesito, porque ya se apreciaron lo suficiente, bueno, hago lo contrario, pongo una instrucción de venta y alguien que las quiera comprar a un precio justo, en ese momento, en unos segundos, en unos minutos, es muy fácil que se vendan. Y bueno, los inversionistas van a obtener ingresos en este instrumento por dos fuentes. Uno, por dividendos. Periódicamente se reparte al inversionista cierto dinero que es un dividendo. Y segundo, la plusvalía. Lo veíamos en el gráfico del principio. Va a ir cambiando de precio. Entonces uno esperaría que en el futuro las propiedades vayan creciendo, se vayan apreciando y que también el instrumento que tú compraste se aprecie. Y bueno, para ser correcto con los términos, aquí no compras acciones de las fibras. Como tal, el nombre oficial es un certificado. El nombre oficial está bastante feo. Certificado bursátil fiduciario inmobiliario. Bueno, no nos vamos a complicar y vamos a referirnos a fibras. Está interesante, ¿no? Al final estás adquiriendo propiedades, pero sin tú complicarte con grandes cantidades o con la parte de tú administrarlas. Claro, estas propiedades también requieren mantenimiento, reparaciones, administración, también hay gastos, también hay que pagar el predial. Entonces, aquí lo que estás haciendo es tú adquieres una proporción, eres dueño de una parte de esas propiedades, pero estás delegando todos estos costos a un administrador que se dedica a administrar de tiempo completo tus propiedades. Por cierto, como dato curioso, es muy probable que tú ya tengas fibras y ni siquiera lo sabías. Porque si trabajas en el sector formal, seguramente ya sabes que tienes una Afore. Pues bueno, las Afores también, aparte que invierten en muchos instrumentos, también pueden invertir en fibras. Otra gran ventaja de las fibras es que tiene beneficios fiscales. Y déjame explicarlo con un ejemplo. Vamos a suponer una empresa que cotice en la bolsa. Por ejemplo, Coca-Cola. Bueno, pues tiene utilidades. De esas utilidades que tiene la empresa, le cobran ciertos impuestos. Y al final, la cantidad que sobra la pueden repartir a los inversionistas en forma de dividendos.
Pues la gran ventaja de las fibras es que las fibras como tal no son contribuyentes del impuesto de ISR. Entonces las fibras tienen sus utilidades y las pueden repartir a los inversionistas. No hay ese cobro de impuestos que en todas las otras empresas que cotizan en la bolsa sí las hay. En resumen, más lana para repartir. Otro elemento importante de las fibras es que las propiedades pueden ser dinámicas, es decir, no necesariamente vas a invertir en las propiedades iniciales, porque sí, cuando se funda la fibra, los dueños aportan sus propiedades. Pero, por ejemplo, pueden pedir un crédito para así adquirir nuevas propiedades. O también pueden emitir un bono que le paga a inversionistas una tasa fija. ¿Para qué? Para tener dinero y eso invertirlo en nuevas propiedades. O también pueden emitir más de estos certificados, los que inviertes para adquirir la fibra, para dos cosas. O emiten los certificados, los sacas al público inversionista y con el dinero que se recabe pues tienes más dinero para comprar más propiedades. O emites más certificados y esto se lo cambias a algún grupo inmobiliario o a alguien que tenga propiedades y le das los certificados y te cede las propiedades. En conclusión, es importante estar viendo la evolución de la fibra en la que inviertes y así saber si las nuevas propiedades te hacen sentido, si le ves potencial. Toda esa información te la van a transparentar, dónde la van a construir, cuánto les va a costar, los gastos, la ocupación, etc. Vamos a ver ahora cuántas fibras tienes para escoger. Partamos de que en la bolsa mexicana hay alrededor de 150 empresas diferentes en las que tú puedes invertir. Pero ya hablamos de las fibras que son algo distintas y hay 15. Y justamente aquí estás viendo el listado de las diferentes fibras. Cada una tiene características distintas, diferentes propiedades, diferente tamaño, diferente tipo de propiedades. Ahora, este punto es bien interesante. Con esto vas a entender bien cómo funciona la operativa de una fibra y te vas a dar cuenta que es muy similar a si tú directamente adquieres las propiedades. Por ejemplo, si tú adquieres un departamento, una casa y la rentas, pues bueno, tienes ese ingreso. Pero claro, también hay que pagar los servicios, hay que pagar el predial, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas. Luego también, si la sacaste a crédito, pues hay que pagar los intereses de la hipoteca. También hay que pagar el mantenimiento, la reparación y ya al final te quedan los ingresos. En el caso de la fibra es muy parecido. Claro, también se tienen los ingresos por renta, pero también hay gastos por operación. También hay que pagar mantenimiento, reparaciones. Hay gastos de administración, porque hay un profesional ayudándote a escoger las propiedades, haciendo todas las gestiones. También puede que haya propiedades que se hayan adquirido con financiamiento y hay que pagar los intereses. Y al final, aquí tienes un ingreso, una utilidad que se reparte en forma de dividendos a todos los que hayan comprado las fibras. ¿Por qué a mí se me hace interesante este instrumento? Bueno, primero, reparten gran parte de los ingresos en forma de dividendos. Segundo, acceso al pequeño inversionista. Tercero, es muy líquido, fácil de comprar y vender. Cuarto, es una manera sencilla de diversificarte, porque adentro hay diferentes propiedades de diferentes geografías y estilos. Los flujos son más o menos estables y predecibles. Mientras exista esas propiedades rentadas, pues va a generar esas utilidades que se van a repartir como dividendos. Es muy transparente, puedes consultar toda la información, los ingresos, los gastos a mucho detalle. Y bueno, es administrada por profesionales. Otra parte importante que tienes que saber es que distribuyen el 95% de la utilidad fiscal, no de las rentas. Ya dijimos que hay diferentes gastos, pero de la utilidad reparten gran parte, ese 95%, al menos anualmente lo tienen que repartir en forma de dividendo. En la práctica, realmente el reparto lo hacen trimestral. Otro elemento importante es que al menos el 70% del valor de todo el portafolio lo tienen que tener invertido en propiedades, en bienes inmuebles destinados al arrendamiento. ¿Por qué? Porque pueden tener cierto flujo de efectivo que lo tengan temporalmente invertido, pero en algo muy líquido, algo muy seguro. Por ejemplo, lo tienen forzosamente que tener invertido en un fondo de deuda, en CETES. ¿Por qué? Porque ese dinero lo tienen que tener disponible para comprar más propiedades o temas relacionados a las propiedades. Los dueños por su cuenta no pueden tomar decisiones de esto lo voy a invertir en la bolsa, esto lo voy a invertir en mi negocio, lo voy a invertir en el lago de los business que ya casi llega a los 100,000 suscriptores. No. Forzosamente el 70% en propiedades o tener dinero líquido para más propiedades. Del tipo de las fibras puede ser de diferentes modos. Pueden ser algunas fibras especializadas en hoteles y bueno, se beneficia de las rentas de las habitaciones. O pueden ser naves industriales que también están rentadas. Puede ser también de centros comerciales que se beneficia de la renta a los locales. O residenciales que se beneficien justamente de las rentas. O hay algunas que incluso son mixtas y tienen de todas. Vamos a empezar a ver un caso práctico de cómo puedes empezar a analizar una fibra. Y bueno, yo como empiezo es separando primero el tema de los rendimientos, de las utilidades en dos.
Por un lado tenemos los dividendos. Acuérdate que van a repartir un dividendo y la fibra te va a transparentar esta información de qué tasa de dividendo está pagando. Y uno puede comparar y decir, oye, esta me está pagando un 5%, un 7%, un 8%. Ahora, un inversionista podría decidir, oye, o obtengo los flujos, por ejemplo, con los CETES que pagan un interés de forma mensual, o mejor invierto en las fibras que también hacen este reparto. Y ahí podríamos comparar entre las tasas. Y por otro lado tienes la apreciación de capital. Es decir, tú la compras a un precio y esperas que en el futuro también el valor incremente. ¿De qué depende? Bueno, pues de buenas propiedades, de que vayan adquiriendo otras propiedades atractivas, que las bienes raíces que están dentro vayan subiendo de valor. En el corto plazo, todos los instrumentos o la mayoría de los que cotizan en la bolsa, pues vas a ver que es muy volátil. De repente cuesta 30 la fibra, luego 31, 29, 28 y puede haber mucho ruido. Ahí también mi recomendación es focalizarnos más en el largo plazo. Es decir, ¿cuál es la expectativa de que en unos meses, en unos años, esta fibra tenga potencial de crecimiento? Bueno, y antes de entrar a detalle del ejemplo práctico que vas a aprender hoy, ¿dónde compras las fibras? Ya lo he mencionado en varios materiales del canal y es algo que también profundizo en los cursos que tengo, que aquí abajo te voy a dejar la liga en los comentarios. Lo compras en una casa de bolsa, es decir, necesitas un intermediario que te venda esas fibras para tanto comprar como venderlas después. Es decir, una casa de bolsa. Aquí te dejo algunos ejemplos de casas de bolsa. Cada una tiene diferentes políticas, abres un contrato con ellas y ya con eso vas a poder tener acceso a plataformas o aplicaciones que te permiten comprar las fibras. Bueno, pues vamos a analizar una fibra que se llama Funo. Y escogí esta porque, bueno, había que elegir una de estas 15. Esta fue la primera en constituirse como fibra y es de las más grandes. Esta fibra empezó en 2011 y en ese momento tenía solamente 13 propiedades. Ahorita vas a ver cuántas tiene actualmente. Tiene algunas propiedades bastante interesantes. Por ejemplo, el centro comercial de Samara, el 70% de la Torre Mayor, el Hotel Hilton del centro histórico y hasta hace tiempo tenía la propiedad de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En otras palabras, tú serías dueño de una proporción de esas propiedades y muchas otras. Las 15 fibras que hay en el país son demasiado transparentes. En la página encuentras demasiada información. Por ejemplo, yo encontré de esta fibra que nos están en su página enseñando su desglose de en qué estados invierten. Y aquí podemos ver que principalmente en el Estado de México y la Ciudad de México y en menor medida en otros estados. Y también te lo desglosan por tipo de propiedad, comercial, oficina, etc. También te ponen de todo el tipo de propiedades que tienen, cómo es la composición de los ingresos, para que tú como potencial inversionista puedes decir si es más sensible a las rentas de propiedades, a las rentas de oficinas, de centros comerciales. Otro elemento importante es que queremos buenos administradores en nuestras fibras y que por lo general tengan casi todas las propiedades rentadas, porque de ahí sale el flujo para nuestros dividendos. Entonces también te transparentan cuál es el porcentaje de ocupación y lo comparan contra el mercado. Y aquí podemos ir revisando esta información de forma actualizada para ver si está incrementando o alguno de los sectores está disminuyendo. Otro tema que a mí me interesa investigar de la fibra en la que participo es saber si tienen deuda. Y no solamente la deuda que tengan, sino también la tasa que están pagando. Acuérdate que no todos los edificios y todas las propiedades son propias. Algunas pueden haber adquirido un crédito, por ejemplo bancario, y de ahí adquieren una nueva propiedad. Y está bien, así crecen las fibras. Pero bueno, me interesa saber cuál es la tasa a la cual le están pagando al banco y saber que es una tasa baja. También otro dato interesante es a qué plazo tienen la deuda. Porque si tienen mucha deuda pendiente de pagar a un plazo muy corto, pues bueno, yo sé que ahí se va a ir la mayoría de las utilidades. Pero si tienen muchos años para pagarla, pues bueno, ya sé que van a ser pequeños pagos y sí van a estar distribuyendo buenos dividendos. Y la realidad es que te puedes meter al nivel de detalle que quieras. Por ejemplo, si es una fibra que tiene centros comerciales, yo me preguntaría qué clase de locales están rentando en tus centros comerciales. En este caso concreto vemos que en 20 estados, Cinépolis, en 22 estados, Walmart, o también en 8 estados, Liverpool. Toda esta información es transparente en las 15 fibras que hay en sus páginas. Otro tema que es interesante es que las fibras, al cotizar en la bolsa, están obligadas a dar transparencia y a informar todos los eventos relevantes. Por ejemplo, aquí hacen un comunicado de prensa donde avisan que van a adquirir nuevas propiedades. Aquí te pongo otro ejemplo de comunicado donde las fibras tienen que aclarar ciertas dudas o ciertos problemas que estén pasando con las propiedades. Bueno, tienen que transparentar lo bueno o lo malo. Y bueno, si eres como yo que te gusta meterte a ver los números,
publican trimestralmente los resultados. Aquí un ejemplo, los ingresos totales que tuvieron en el último trimestre, los ingresos netos operativos, cómo ha ido creciendo el dividendo. Este dato también es interesante, ABR, te lo van a dar todas las fibras, el área bruta rentable, es decir, cuántos metros cuadrados tienen con posibilidad de rentar y el porcentaje de ocupación. Más datos, el número de propiedades que tienen en este momento según el reporte 560, acuérdate cuando empezaban tenían solo 13, y también a cuántos años tienen cerradas las rentas, en promedio 4.2, y como te decía depende de ti el nivel de detalle que quieras. Aquí con información que extraje, cuánto ganaron en el último trimestre, los gastos específicos, cuánto en mantenimiento, cuánto en predial, cuánto en reparaciones, y así llegamos a los 3.774 millones finales. Y bueno, quiero también que veas cuánto han distribuido de dividendo en cada uno de los trimestres. Y vas a decir, ¿en qué está esto? Bueno, efectivamente son pesos. Si sumamos lo de todo el año estamos hablando de alrededor de 2.32 pesos. Vas a decir, ¿qué poco es? Bueno, pero también hay que recordar cuál es el precio del certificado. Cuando grabé el video estaba en poco arriba de 30. Quiere decir que en el último año hacemos la división. Han repartido alrededor de 2.32 pesos por cada acción que vale 30. Eso quiere decir que nos da un rendimiento por dividendos poco mayor al 7%. Bueno, 7.73 para ser exacto. Pero acuérdate, hay dos fuentes de ganancia, los dividendos y también la apreciación de capital. Aquí te dejo el gráfico del último año para que tú te fijes muy bien cuál ha sido el comportamiento. Ya te decía, en el corto plazo puede haber volatilidad, pero bueno, si lo compras a buen precio y en el futuro hay buenas propiedades, buena administración, hay un crecimiento del valor de las propiedades, pues bueno, también crecerá el precio. Mucha información, pero quiero que te lleves dos cosas. Primero, es una forma moderna de invertir porque con bajos montos el pequeño inversionista puede tener un portafolio bien diversificado de bienes raíces con diferentes estados, tipos de industrias, sectores, etc. Y segundo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que te lleguen los demás videos financieros.